desconoce esos beneficios que tiene la trucha. Y al mismo tiempo, como no se conoce ese beneficio, pues esa cantidad de trucha que se comercializa por acá, en estos alrededores, es muy baja. ¿Por qué? Porque no hay como tal una pescadería o no hay un lugar como tal que se detenga a decir, bueno, acá ahí es producto la trucha, ¿sí? O sea, el pescado que se maneja acá es muy poco realmente. Y la justificación. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo justificamos este trabajo? Pues resulta que allá en la finca, en San Pablo, en la vereda, la finca se llama El Salado. Entonces, allí tiene las condiciones climatológicas, de altura, y además de eso, pues también el agua también tiene una temperatura adecuada para el desarrollo de la trucha. Además de esto, es un alimento rico en proteínas y vitaminas que aporta pues al cuerpo humano, generando pues omega 3 y al mismo tiempo pues la obtención de salud realmente, porque lo que hace es que ese colesterol que nosotros le llamamos malo, realmente él tiene colesterol pues positivo para el cuerpo humano, evitando los coágulos sanguíneos y al mismo tiempo pues una estabilidad en la presión cardíaca. Al mismo tiempo, este proyecto se puede llevar a cabo porque está la tecnología suficiente para poder desempeñarlo, ¿sí? Para poder llevar a cabo el montaje. Y al mismo tiempo, este proyecto se puede realizar de manera rotacional escalonada. Entonces, esto permite que pues todo el tiempo se mantenga pues una producción. Bueno, el objetivo general es diseñar un módulo básico para la producción de la trucha arcoíris en la finca El Salado de la vereda San Pablo, el municipio de San Andrés, Santander. Sí, es diseñar un módulo básico, ese es el objetivo general. Los específicos, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser cuáles va a ser como esos objetivos que nos va a llevar a cabo, que debemos llevar a cabo para poder realizar el proyecto? Entonces, primero lo que vamos a hacer es investigar, y lo que hicimos fue investigar esos requerimientos técnicos que son fundamentales y básicos para el cultivo de la trucha. El segundo es determinar cuáles son las exigencias primordiales para el módulo de producción. Y por último, teniendo esos dos anteriores, vamos a poder calcular los costos tanto técnicos como de producción. Bueno, aquí vamos a mostrar como un mapa pues de los municipios de Santander. Allí está lo que es San Andrés, y ese es el mapa de San Andrés donde está la vereda, y acá como tal todo esto es la finca, pero este es el lugar donde estaría, digamos, el proyecto, o sea, donde se podría ejecutar el proyecto. Bueno, nosotros construimos obviamente este trabajo con un marco teórico, ¿sí? Y en marco teórico tuvimos en cuenta pues ciertas información, porque obviamente es un trabajo investigativo. Entonces, aquí me detengo un poco. Entonces, tuvimos en cuenta los sistemas de producción que en la literatura nos dice que está pues la parte, un sistema de producción extensivo, semiextensivo, intensivo y superintensivo. ¿Esto con qué? Para poder, digamos, como nosotros poder organizar, ¿sí? Y llevar a cabo, decir, bueno, o sea, ¿de qué manera vamos a hacer este proyecto? ¿Sí? ¿De qué manera se puede diseñar? Entonces, por eso tuvimos en cuenta esos sistemas de producción. Entonces, bueno, hasta ahí. Lo otro que debemos tener en cuenta es la importancia del agua. Resulta que el agua, pues, además de ser el alimento, pues es el medio donde pues está pues la trucha, donde pues vive. Entonces, es importante tener la cantidad y la calidad de agua, ¿sí? ¿Para qué? Resulta que la trucha es un pez, es muy susceptible pues a esa parte de sedimentos, de materia en suspensión, de temperatura, de pH.
También, o sea, si no hay un buen control realmente del agua, realmente no se puede llevar a cabo, o sea, puede estar el agua, pero si no se le hace el control necesario, no va a poderse desarrollar adecuadamente la trucha. Entonces, por eso es importante la cantidad, porque la cantidad va ligada también a qué? A la cantidad de peces que vamos a tener en cuenta en este proyecto, ¿sí? Tanto en sus diferentes etapas, tanto alevinos, juveniles y adultos. Y la calidad, pues para poder que ellos vivan en un ambiente cómodo y al mismo tiempo se desarrollen y por ende adquieran el peso que lo necesitamos para poder, pues que sea rentable. Además de eso, necesitamos los requerimientos, bueno, unos requisitos pues para el cultivo, que es pues digamos unas medidas específicas para los estanques, ¿sí? Y también, pues digamos que un margen, o sea, también digamos como un plan de alimentación, de tal manera que, digamos, ellos, dependiendo de sus etapas, ellos adquieren y consumen pues tanto tipo de alimento. Entonces, eso también se tuvo en cuenta en la investigación. Bueno, el marco conceptual. Entonces, los parámetros, aquí tuvimos en cuenta los parámetros fundamentales para el desarrollo óptimo de la trucha. Entonces, en este caso, pues todo lo que tiene que ver, pues de manera pues técnica, ¿sí? Digamos lo que son pues los estanques. Y además de eso, pues toda esa estructura que se necesita para antes del estanque, ¿sí? Entonces aquí ya va pues lo que es el bocatoma, el desarenador, ¿sí? Todos los tubos pues que conducen el agua, los canales y al mismo tiempo después de los estanques iría pues una pileta, ¿sí? Un estanque pero que sería una laguna de oxidación. ¿Para qué? Para que allí se recopilen todos aquellos sedimentos y luego esa agua va pues a su cauce normal, a su cauce pues sí, de la quebrada. Bueno, además de eso tenemos en cuenta también una infraestructura que pues va a estar ahí lo que es pues una oficina administrativa, pues un baño y también pues el lugar donde sería pues para el beneficio de la trucha. Y bueno, aquí también tuvimos en cuenta pues las ventajas de la piscicultura, en este caso pues de la truchicultura, que es pues tanto para la salud, ¿sí? También pues es importante a nivel, digamos, tanto nacional como internacional. Sí, hay muchos países que realmente exportan e importan trucha. Entonces, ya que es un pez muy limpio, por lo mismo, por donde vive, y pues su carne es muy rica en nutrientes y vitaminas. Bueno, también tuvimos en cuenta lo que es el marco legal, que pues ahí ya hablamos todo lo que son pues esas buenas prácticas que necesitamos para el transporte, para el beneficio y también pues obviamente para el manejo del, para el manejo del proceso de llevar la trucha pues al final, a la cosecha. Y pues también están todos los permisos y todo aquello que tenemos que tener en cuenta pues también para el proyecto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este proyecto? ¿Cómo se hizo? Entonces, lo primero fue investigar pues de manera todos aquellos aspectos técnicos para poder construir y llevar a cabo pues pues el módulo básico de trucha, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirvió eso? O sea, ¿para qué nos sirvió esta investigación? Entonces, esto permitió, o sea, al investigar y mirar la literatura de que realmente sí se puede llevar a cabo un diseño, entonces permitió que haya un funcionamiento pues del agua, del suelo y como tal, de ahí pues del predio, o sea, que sí están pues las condiciones adecuadas para poder llevarlo a cabo. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que
tener el cuidado y la prevención pues del entorno, tanto pues en la flora y la fauna pues que están alrededor pues de la finca, ¿sí? Y también pues de esa sanidad animal que se tiene que tener en cuenta pues en este caso pues la trucha. Además de eso, lo que hicimos también pues es darnos cuenta de que hay exigencias muy primordiales, lo que decíamos de la calidad y la cantidad del agua. Entonces, al hacer esta investigación, pues nos dimos cuenta de que sí se puede, o sea, ahí está la tecnología suficiente para poder llevar a cabo una buena calidad y cantidad. Además, la calidad, pues, de que los peces, o sea, de vida de los peces en los estanques, eso también es bastante primordial. Y, por otro lado, tener en cuenta de que es una producción rotacional, pues, escalonada, o sea, que va, o sea, vuelve, ahorita en la siguiente imagen podemos darnos cuenta, pues, cómo va a ser el proceso. Y al mismo tiempo se calcularon pues todos esos costos, tanto de infraestructura como, o sea, los estanques, el baño, la zona de beneficio, ¿sí? La zona administrativa y también pues la parte como tal productiva. Entonces ahí nos damos cuenta que pues la cantidad de peces, su alimentación, el número de empleados que vamos a tener en cuenta para las labores, la indumentaria que se debe tener pues para los empleados, tanto para los operarios, en este caso para los operarios, y pues sus equipos, entre otros como una atarraya, como baldes, como, bueno, cuchillos, tablas, etc. Y al final se hizo un análisis económico donde se presentó la rentabilidad del módulo para probar si es viable o no el proyecto. Bueno, los resultados. Entonces, en este caso, los resultados nos arrojaron con respecto a, pues, a toda la investigación que se hizo, teniendo en cuenta pues, la metodología. Entonces, esta trucha arcoíris vamos a tener en cuenta 500 kilos mes, ¿sí? De tal manera que va a ser rotacional escalonada y tuvimos en cuenta los parámetros técnicos de infraestructura, o sea, en el trabajo obviamente está todos aquellos parámetros que se tuvieron y también los cálculos técnicos, sistemas anexos que están, que ya es como el bocatoma, el desarenador, porque todo aquello se debe también realizar, se hará con, o sea, la idea es hacerlo en concreto, entonces, en cemento, entonces por ello es importante pues saber. Y también los costos de infraestructura como tal del estanque, ¿sí? Y también pues los costos como tal de producción general, así de todo el primer año y segundo año. Bueno. Entonces, estos cálculos técnicos, bueno, este es como eso es como sí, es una imagen donde se refleja cómo será el proceso pues, de la realización de siembra y cosecha. Entonces, empezaremos acá con los alevinos que estarán pues en un estanque circular, luego pasaremos, o sea, están 2 meses, luego pasaremos a los dedinos, porque ya pues aumentan su tamaño y por ende también pues aumenta su alimentación y espacio. Entonces, permanecen 2 meses y los pasamos a los juveniles, se me fue el mouse, pasamos a los juveniles y están 3 meses y luego ya pasan a pues adultos, que sería pues 3 meses más y por último cosecha, ¿sí? Entonces, la idea es que, sí, antes del año, cada 10 meses o sea, la primera vez que se siembra, entonces va a estar acá y aquí en el 10º mes ya se puede cosechar. Pero, ¿qué sucede? Que en el tercer mes, ¿sí? Vamos otra vez a sembrar. Y entonces va a haber, o sea, por eso es que es un sistema escalonado, ¿sí? Y es rotacional, porque a cada rato va a haber lo de un lote y lo del segundo lote. Entonces, esto es lo de un lote, ¿sí? Que sale acá a cosecha y ese es el segundo lote. Entonces, por eso está D1, D2, J1, J2, juveniles y bueno, adultos.
Entonces, la idea es que siempre se mantenga la producción. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Esta es una estrategia que se realizó con el fin de que no haya espacio de no sacar producción. ¿Para qué? Para que el proyecto sea rentable, ¿sí? Entonces, en este caso, pues acá nos damos cuenta, el cuadro pues resumen de los costos de infraestructura, donde tuvimos en cuenta que lo de los alevinos, ¿sí? Los dedinos, juveniles, engordes, sistemas anexos, la mano de obra y la laguna de oxidación. ¿Por qué la laguna de oxidación está parte de la, digamos, de la mano de obra? ¿Sí? De la mano de obra de los estanques, porque pues en este caso eso sería pues en tierra, entonces esa parte, o sea, no se haría en concreto, entonces por ende es otra persona que lo haría. Por eso se coloca aparte. Aquí obviamente tuvimos en cuenta, para sacar los costos de los alevinos, tuvimos en cuenta obviamente el tamaño de los estanques, cuánto se requiere de cemento, de arena, bueno, de todos esos materiales, y para las diferentes etapas. Entonces, todos esos materiales se tuvieron y pues en el trabajo está obviamente dividido por las etapas. Bueno, y la mano de obra sí es en general. Entonces, esto que aparece aquí, 71 millones, sería lo que valdría lo de la infraestructura, ¿sí? Todos los costos de infraestructura. Y en este caso, este es el cuadro de los requerimientos de producción por lote en el primer año. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el primer año es, entonces, la materia prima, ¿sí? Que es todo aquello, lo que es, pues los alevinos, ¿sí? Entonces, se van a sembrar 4.500 y bueno, allí está pues explicado para un total de 900, también su alimento, los servicios públicos, los utensilios que vamos a adquirir, las herramientas, la indumentaria. Hay una parte donde obviamente la indumentaria, pues en los cuadros que están en el trabajo, pues se nota que hay unas cosas de indumentaria que no se van a necesitar, digamos, en el segundo año adquirir, porque ya están. Entonces ya sería pues a un lapso más largo. Entonces por eso, digamos, hay como una disminución de costos en algunos aspectos, sobre todo lo que es la indumentaria, en el segundo año. Y pues al administrador y los operarios, que en este caso serían dos, o sea, en este caso sería, nosotros colocamos administrador y operarios, pero obviamente pues la idea es que claramente sean personas que sepan del tema para llevar a cabo pues este diseño, pero al mismo tiempo se puede hacer a nivel, digamos, familiar. Entonces es para 3 personas pues el proyecto. ¿Se puede ampliar? Claro que sí se puede ampliar. Bueno, los costos de primer año de producción, entonces está el lote 1, lote 2, ¿sí? Lo que decíamos así de que alevinos, dedinos, hasta la parte de cosecha. Entonces, bueno, eso es lo que se requiere. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que pues en el primer año que necesitamos de producción son 36 millones y ya pues en el segundo año ya pues ya los 6 lotes, que es, la idea sería sacar 6 lotes, entonces son 71. Además de eso, tenemos que tener en cuenta una inversión inicial. Entonces, la inversión inicial es un total de 108 millones aproximadamente. Y pues un balance que se hizo de manera pues general. Entonces, ese balance se hizo pues teniendo en cuenta los costos de producción, el precio de venta y la proyección estimada de ventas. ¿Sí? La idea es que sacar la trucha de 250 gramos a 17,000 pesos el kilo. Entonces, pues sí, la idea es, digamos, sacar 2 truchas, ¿sí? Así, 4 truchas para el kilo. Entonces, para poder, pues, ponerlo a 17 es de manera que, pues, es asequible, ya que, pues, ahorita en el mercado realmente está bastante costosa. La última vez que investigué estaba como a 22, 23,000 pesos. Entonces, digamos, para poder llevar a cabo en un futuro, ¿sí? Y que valga la pena este diseño, sería, pues, la comercialización pues de la trucha a ese precio.
Y pues el balance del segundo año también se tuvo en cuenta los costos de producción, pues el precio de igual 17 mil pesos y bueno, y la cantidad pues que se ve proyectada vender y pues la ganancia que sería por lote sería de 30 millones. Entonces pues nos damos cuenta de que sí, o sea, digamos aproximadamente a los 2 años pasadito realmente ya estaría como, o sea, estaría sacando los 6 lotes en el año, podemos darnos cuenta de que el proyecto ya estaría pago, ¿sí? O sea, tanto la parte de infraestructura como la parte de producción, o sea, daría para volver a invertir así de manera escalonada. Y las conclusiones. Entonces, bueno, se pudo determinar que este diseño básico de trucha necesariamente, o sea, sí o sí debe ser de 500 truchas al mes o 1000 truchas por lote, ¿sí? Si no se, si diga ser menor, o sea, digamos 450, digamos ya va a empezar a tener un déficit, entonces va a empezar a como a decaer pues esa parte productiva tanto de la trucha como pues a nivel económico. Aunque el primer año no haya tantas ganancias, se tuvo pues el pago de las labores de producción y en el segundo año ya se observó las ganancias de producción, teniendo en cuenta que entre más cantidad de lotes obviamente se produzca, pues mayor se puede, va a generar esta ganancia. Además de eso, se estimó también que el proyecto en el primer año, o sea, esa inversión inicial, hasta el segundo año, o sea, el segundo año ya empieza a ser de manera pues obviamente constante, porque el primero pues apenas pues se está colocando los alevinos y todo aquello, entonces pues obviamente no, apenas saldría una producción. Entonces ya el segundo ya se empezaría a ver más la producción de los lotes. Bueno, de esa manera pues se determinó que el diseño se adapta perfectamente a las necesidades y extensiones que se requieren pues para hacer a un futuro, puesto que el diseño es rotacional escalonado. Y se concluye que el proyecto es totalmente viable y rentable porque se calcularon los costos técnicos y de producción, generando así un resultado positivo, porque en el segundo año se empieza a generar ingresos de producción y puede ejecutarse con inversiones escalonadas perfectamente. ¿Qué sucede con este proyecto? Y lo que más me encantó, lo que más me agradó, es que este proyecto es adaptable también a las necesidades y condiciones de nosotros. Entonces, esto permite que, digamos, es que necesito 108 millones de una. No es necesario. Realmente se puede empezar con un lote de alevinos y poco a poco se puede ir, digamos, generando pues los otros lotes y no tiene que ser todos de una vez. ¿Por qué? Porque como los animalitos van a estar por etapas, entonces da tiempo para realizar tanto los estanques y pues obviamente también por el crecimiento de ellos para irlos pasando de estanque en estanque. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención y ya. Espera que... Buenas noches. César, ¿quieres empezar? Dime, no te escuché. Bueno, profe, buenas noches para todos. Voy a dejar de compartir. Profe Jaime, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Profe César, bien, bien, por acá otra vez en la guerra. Sí, señor. Bueno, Lorena, a ver, creo que el proyecto que tienes lo tienes muy claro porque pues es un proyecto, cuando yo lo leí era un proyecto, ¿cómo decirlo? Más a la parte como económica, socioeconómica, que más del tema agropecuario, porque pues igual en este campo sacaste todos los costos y los costos están muy bien, todo bien estipulado para el tema de cómo un negocio puede ser viable o no. Creo que tienes el proyecto claro,
pero pues aquí tratamos de calificar con el profe todos los aspectos, en este caso, como lo presentaste, económico. La única, pues, como duda que veo es que tú tienes el proyecto muy viable, pero no sé qué tanto es el tema de la comercialización en el tema de, o sea, qué tanto es el consumo de trucha arcoíris en el municipio de San Andrés. Eso no lo comentaste en la sustentación. Entonces, esa sería como la única como falencia que le miraría yo, porque cómo hacer para que si tú tienes tan estipulados los costos de un proyecto, pero si en el ambiente en el que te mueves, en la zona, no es consumible el producto que tú tienes, ¿cómo vas a hacer viable o no el proyecto? ¿Eso lo tienes soportado, lo tuviste o lo estudiaste, lo averiguaste, lo consultaste? ¿Eso lo investigaste, Lorena? Sí, señor. Bueno, muy buena su pregunta, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede? En este caso, tenemos que partir del hecho, ya al principio, pues quizás no se escuchó muy bien, pero dije que sí, realmente acá el desconocimiento fatal, ¿cierto?, de la trucha, entonces, pues por ende, pues la gente casi no consume. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la ventaja? Que como no hay, sí, por desconocimiento más, no porque a las personas no le guste, ¿sí? Entonces, lo más probable, ¿sí? Es que si se llega a tener una comercialización, ya sea, pues digamos, directamente en la finca, como sea en el pueblo, o sea, sí estamos seguros de que se pueda realizar la comercialización. Pero, ¿qué pasa? Que mi proyecto no es de comercialización, es de un diseño de un módulo básico para yo llevar a cabo, o sea, para yo decir, bueno, si realmente es o no, si se puede o no se puede tener una producción de trucha, ¿sí? Entonces, al parecer, sí se puede llevar a cabo, ¿sí? Por la investigación realizada y también por los costos que pues nos damos cuenta de que pues se realizaron. Entonces, pues en este caso nosotros tuvimos en cuenta algo de comercialización porque pues para los costos es importante tenerlo como para un futuro, ¿no? Pero más no es el tema del proyecto. El tema del proyecto es un diseño, ¿sí? De un módulo para llevar a cabo una producción, ¿vale? Sí, Bueno, está. Lorena, ojo que tú estás diciendo que el proyecto es viable y me estás hablando de unos costos, de que los costos se van a recuperar. Cuando yo hablo de un proyecto, si es viable o no, sobre todo en el tema de costos, yo tengo que tener un soporte, no un supuesto. Un supuesto, yo puedo decir, yo voy a sacar mi producto y yo sé que mi producto lo va a comprar todo el mundo. Y a mí me van a preguntar, demuéstrame cómo. ¿Tiene un soporte de eso? Entonces, si tú me hablas de viabilidad, tienes que mostrarme un soporte de que eso es, no un supuesto, ¿vale? No sé, profe, Ok. Jaime, si quiere decir algo. Profesor César, Lorena, muy buenas tardes. Pues yo voy en el orden. En orden, tengo acá. Lorena, buenas, ¿cómo estás? Préndame la cámara, que me gusta verte en la cara y no una flor. Gracias. Bueno, Lorena, lo que el profe hablaba de la cultura de consumo me lleva a mí, antes de eso, algunas preguntas que tienen que ver con su diseño. Lo primero, usted va a llegar a hacer un diseño. Yo soy médico veterinario, ¿cierto? Usted cuando ya empieza usted a decir cosas de animales, yo me pregunto, aunque usted no lo crea, yo trabajo en muchas zonas, toda la zona de García Rovira. ¿Qué la lleva a usted la motivación de verdad a seleccionar la trucha donde culturalmente millones, o perdón, varios y miles, varios años, la trucha no se ve? Uno, ¿por qué se motiva por eso? Dos, las condiciones ambientales de allá, donde usted me está refiriendo, San Pablo, las condiciones me da para una trucha o otro tipo. Y tercero, ¿por qué ese peso y por qué sigue insistiendo la trucha si podemos tener mejores condiciones en eso? Entonces, empecemos con la motivación. Imagínate que estoy preguntándote
para hablar lo que dice el profesor César, ¿cierto? ¿Qué la llevó usted a la trucha? ¿Por qué la trucha y no otra que se me pueda desarrollar mejor allá? Primera, y vamos dándole segunda y tercera. Qué pena, profesor. Espera un momentico, es que no le logro escuchar muy bien. Espérenme un segundo. No, ahora sí. Qué pena. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Será que estamos lejos, un poquito lejos? Estoy muy lejos de ustedes. Primero, ¿cuál fue la motivación para seleccionar esta especie de animal como tal? ¿Qué la llevó en concreto para que usted escogiera la trucha? Porque el cuento me lo está obligando a vender en una zona donde el camuro y el caprino es el rey, no es el bovino, no venga aquí a echar el cuento. El bovino es la leche, el queso, es decir, a mí no me vaya a cambiar las panochas de Málaga, el queso salado. Vamos a hablar de carne, porque usted me va a vender carne. ¿Por qué seleccionó la trucha? ¿Quién la llevó a la trucha? ¿Helman Cabra le dijo métale trucha? No, ¿cierto? Usted tiene que tener un cuento por qué me va a querer meter a Málaga, donde hay muchas veces problemas de agua, la trucha, donde la trucha a nivel de mojarra y cachama, el nivel de utilización o de captación de agua es mucho más alto que ellas. ¿A qué la llevó a eso? El cuento todo lo anterior me lo echó muy bacano, no lo voy a dudar, la felicito, se nota que va a ser una profesional, pero ¿qué la llevó a eso? Porque es lo primero que tuvo que haber hecho hace 5 años. O ese cuento lo echaron hace un año, hace un mes y salió. No. Entonces. No, ya hace tiempo. Realmente la inquietud empezó como, quizás como a mitad de carrera. Bueno, ¿y por qué me llamó la atención? Bueno, tengamos en cuenta de que la trucha está más para el lado de acá de Huaca, sí, no tan allá, tan de Málaga. Pero entonces nos llamó la atención porque primero, pues nos gusta la trucha, nos encanta. Y segundo, también porque realmente las condiciones en la finca, pues están, ¿sí? Entonces nosotros analizando, bueno, aquí, ¿qué se podría producir? ¿Sí? Algo que sea diferente, ¿sí? A lo común, ¿cierto? Que su merced dice, los caprinos y todo aquello, en este caso, pues digamos, la producción de lácteos. Entonces, realmente fue ese interés de las condiciones climatológicas y pues del lugar. En la finca cuenta con varios fuentes de agua. Entonces, ¿cuánto es la temperatura del agua allá? ¿Señor? ¿Cuánto es la temperatura de agua que tiene allá? Pues allá el agua está de 12 a 15 grados, así aproximadamente. Nosotros estamos ubicados a unos 2.600 metros, entonces es bastante altico y pues hay bastante agua. Uh-huh. ¿Y por qué saca trucha de 250 gramos? Pues se sacaría de ese tamaño. ¿Pero por qué? Pues porque, pues según el estudio que se realizó, pues ese es como o sea, la Ojo, manera. es la mentalidad de productora. Exacto. Uno puede, si va a decir que quiero innovar, que no hay otra, me va a sacar trucha de 250, la mojarra la saco a 250, la cachama a 350, yo la trucha la debo sacar en 500 y ni siquiera me vende la trucha completa, a mí me la vierte fileteada y abierta, que es lo que uno consigue en los centros de cadena. Eso será muy importante, que en su cuento no me lo vendió. Y así diga que no es comercialización, así me diga que no es, como le dijo el profesor César, a mí me debe crear una unidad para donde yo voy a hacer el beneficio de la trucha, donde voy a conservar la trucha y donde la tengo que filetear, es decir, hacer la post cosecha. Y eso debe estar dentro del diseño del módulo, ¿cierto? Sí, claro. Eso no lo hago afuera. No, entonces no. Es para que vea que la comercialización es donde está el dinero. Es decir, si usted se va a pensar en el módulo como productora, estás jodida. No, claro. Usted está estudiando producción, bueno, usted es administración agroindustrial, usted está dándole valor agregado a su materia prima, que es la trucha. Entonces, cuando tú me dices 250 y casi no eres capaz de llevar a 1 kilo la trucha, 2 truchas, y se da cuenta que se equivoca y se da cuenta que son 4. Normalmente uno, la trucha fileteada entre más grande, aquí tengo cerquita, tengo a Cáchira,
una de las partes donde se producen más truchas. Yo estoy en San Alberto Cesar, como para que entiendan. Estoy acá en San Alberto Cesar, aquí tengo a Cáchira, y de trucha como vivo, podo, y todavía los chicos míos de acá que ven conmigo vamos a trabajar con trucha. Y ninguna trucha de 250 es de este tamaño, ¿cierto? Nosotros sacamos trucha mínimo de 500 porque da plata, el precio da. Ahora, si tú comparas al mercado, la trucha hoy puede estar, entre comillas, más barata que la carne. Y eso que es una zona ganadera. Entonces, Sí, claro. es muy importante que lo tenga claro. Okay. Nos venden la idea muy chévere, pero ojo, en el discurso no como productora, sino como transformadora, con valor agregado, que ahí está la plata. Estamos haciendo esa concepción de ustedes en la innovación, en la transformación. Y la última pregunta, como para que el profesor César me tenga otra. ¿Qué valor agregado diferenciador tiene su módulo respecto a cualquier módulo? O simplemente cogió un módulo existente de cualquier lado. ¿Y qué innovación tiene su módulo respecto al resto del mundo? Que yo diga, esto sí es de la WIS. O simplemente cogió una cartilla y replicó. ¿Qué tiene innovación? Pues realmente lo de la innovación es de que, o sea, de que no se tiene que hacer todo de una vez, porque por lo general los proyectos casi siempre... espera. Eso lo he visto, yo lo hago acá. Pero con calma, con calma. Bueno, digamos, o sea, por lo general siempre usted hace un proyecto, ¿cierto? Y siempre se tiene que, bueno, para esto tengo que tener en cuenta, pues, digamos, el lugar, las personas, el producto, la materia prima, todo aquello, ¿cierto? Pues en este caso, pues la parte innovadora es, sí, no podemos decir innovadora, más bien como diferente, es de que se pueda realizar pues, a plazos, ¿sí? Y además Eso de a eso... plazos en la piscicultura se llama estaciones. Es decir, no es innovación, eso existe. Entonces no... Pues espere, no lo escucho. El truco que no escucho. Oiga, Lorena, eso que usted dice a plazos se llama estaciones y eso se llama en piscicultura. Y especialmente en truchas se maneja estaciones. A plazos irá poco a poco. Yo diría la innovación, mírelo más bien por ejemplo, en la reutilización del agua, en bajar alimentación, en la cual, perdón, alimentación. en la tipo de alimentación que le estemos dando, aprovechando algunos subproductos de la misma beneficio, poder hacer harinas y volverle Pues, a retornar. Eso es un valor agregado dentro del núcleo que ustedes tienen, ¿cierto? Los cuartos fríos, la maduración, el fileteado, exacto, todo eso, o las mismas escamas o agallas que utilicen el proceso puedan ser utilizados como harinas para alimentar. ¿Usted lleva ceba o tiene sitio de SOE y fecundación? ¿O solo es ceba? Cómprale levino, engorde y paz. Solo, imagínese, está dejando la plata, mija. Es que sí, profe, lo que dice Lorena, lo que dice el profe Jaime es muy cierto. Yo para allá iba, profe, también en el tema de, porque se me vino a la mente el tema de saber por qué has escogido ese proyecto si no sabías si en San Andrés la gente consumía ese alimento. Está bien que tú me digas, es que aquí había una fábrica y la fábrica dejó funcionar y la gente consumía muchísima, ahí sí. Pero es que tú estás sacando un producto, un proyecto que sea agroindustrial. Entonces, al ser agroindustrial, tú me estás mostrando solamente parte, que es lo que yo iba a hablar ahorita con el profe Jaime, estás mostrando un proyecto que es solamente, o sea, te voy a decir esto, eso es un proyecto que le serviría a un alumno de administración de empresas, porque el alumno de administración de empresas me diría, mire, yo le saco este proyecto rentable y yo le digo, bueno, es rentable, pero tú eres un estudiante en el tema agroindustrial. Sácame algo que sea de transformación, algo que sea de que la gente diga, uy, wow, yo voy a montar ese tema de trucha porque de verdad que eso es muy rentable. Por eso yo digo, tú me muestras la rentabilidad en números, pero no me estás soportando absolutamente nada para que ese proyecto me diga, sí, esa persona que va a montar ese proyecto va a obtener muchas ganancias. Tú me dices, sí, en números se puede ver muy bonito, pero si no me vas a mostrar un soporte, no me vas a mostrar algo diferente, algo que de verdad la gente puede hacer para ahorrarse ese costo, porque ¿qué estás haciendo? Comprando
metiendo un estanque, alimentando y sacándolo a vender. Pero si en esta venta no se da la plata, la persona va a decir, oiga, eso no me funciona. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde está como lo que decía el profe, la innovación. Muestra algo diferente. Pues realmente nosotros en algún momento con el profesor hablamos sobre lo de la parte, digamos, innovación de colocarlo en el proyecto, pero entonces digamos que es, o sea, no digo que es complicado colocarlo porque obviamente no, pues es un trabajo investigativo, sino en el sentido de que la universidad, digamos, o sea, nos han dicho, nos dijeron como sea más específica, ¿sí? Entonces, realmente tratando de ser más específica, por eso evitamos de pronto colocar como esa proyección en el sentido, digamos, de comercialización, porque en algún punto, sí, en mi caso me llamó la atención, es hacer, o sea, llevar a cabo pues la trucha hasta así, o sea, ya cosecha, ya pues fileteada y todo aquello, pero que dos cosas. La primera, que la persona la escogiera si la quería entera, fileteada o corte mariposa, y además que tuviera en algún momento, digamos, pues especies, ¿sí? En ese momento, cuando investigué aquello, eso fue con hierbabuena, romero y albahaca. También se hizo una investigación sobre, digamos, sobre la zona, si era, digamos, o sea, si realmente quería, o sea, si era llamativa la trucha de esa manera y si fue favorable el resultado. Pero entonces, como en este caso, digamos, no lo pusimos, ¿por qué? Porque pues es algo que realmente no era el objetivo pues del proyecto, ¿sí? El proyecto pues es un diseño. Y pues claro, entiendo lo que ustedes me dicen que es con respecto a la parte agroindustrial, pero entonces también al mismo tiempo, pues ese es el proyecto, o sea, es un diseño. O sea, uno puede especificar, porque hubiera perfectamente dicho, no, pues yo quiero poner la trucha con las plantas aromatientes. Hubiera sido otro completamente diferente en la parte de transformación, de mirar lo que es, mirar si se le colocaban las especias ahí literalmente en la carne o al lado, ¿sí? En una bolsita o algo así, digamos, de manera artesanal o bueno, más como innovadora, etcétera. Entonces, pues, en mi defensa, Ojo, en mi defensa, pues, valor agregado no siempre es en post cosecha, también puede ser en el momento de la cosecha. Inclusive, solamente en el diseño, donde usted me hubiese hecho retornos de agua, ¿cierto? O aprovechamiento de captación de agua, eso es una innovación y está en su objetivo, que es en el diseño del módulo, y eso es una innovación. O sencillamente la disposición de los residuos del módulo que usted tiene, ¿qué lo va a hacer? ¿En qué lo va a convertir? Eso es una innovación. Claro, ya si usted va y lo empuja al vacío, si lo envuelve en mariposa, si le hace ABC, pues sería, ahí se me salió por la tangente, es otro proyecto. Bueno, listo. Pero era para que usted deje de pensar como productora, sino como el proceso innovador que va a conllevar a lo que de verdad es profesional. Lorena, ¿usted qué hace en la vida para que eche tanto cuento? Usted ha enfrentado a nosotros y la tiene clara. ¿Qué hace usted normalmente en la vida? vivirla intensamente vivida. ¿Cómo la ve, profe? ¿Tiene pregunta? Tiene buena parla, sí. Eso sí Ay, eso sí es es que cierto. ¿El profe le dio alguna vez clase? No, no, Tampoco. nunca me la encontré. Bueno, pues Lorena, ahí nosotros nos quedamos ahorita hablando con el profe Jaime y miramos, llegamos a un diagnóstico, a un resultado, a ver qué acordamos. perfecto. Bueno, Muchas Juanma, gracias, señor Juan. felicitaciones y pues bienvenida al mundo profesional. Uy, muchas gracias. Muy amables por su tiempo y también pues por escucharme. Bueno, está muy bien. Bueno, igualmente. Feliz noche. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Salve. Sí. Ajá.
pásenmelo a mí